indique su nombre completo y número de RUT para dar inicio a su exposición. Mi nombre completo es Jaime Francisco Ramírez Fuentes y mi RUT es 18.407.150-9. Ok, comienza. Estoy aquí para exponer respecto de la importancia de consagrar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la nueva Constitución. Me gustaría presentarme diciendo que mi nombre es Jaime Ramírez Fuentes, soy presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad, que es la organización más grande de personas con discapacidad a nivel nacional. Y el motivo de estar presente hoy aquí es que nos parece fundamental incorporar en la discusión la incorporación de las personas con discapacidad en la nueva Constitución debido a la exclusión sistemática que ha sufrido este colectivo en la historia de nuestro país, y por eso estamos acá. La propuesta que nosotros planteamos es que en el capítulo número 2 de la Constitución de Derechos Fundamentales, Obligaciones y Deberes Constitucionales se incorpore o agregue una norma que cautele los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección, en específico de las personas con discapacidad. Quiero dar un par de datos para poder contextualizar nuestra presentación, y es que según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia en día 2022, el 17,6% de la población adulta del país tiene algún grado de discapacidad. Eso es 2.700.000 personas más o menos. El 42% de las personas con discapacidad en Chile se encuentra dentro de los dos primeros quintiles de ingresos, es decir, son pobres. Más de la mitad de la población de personas con discapacidad en Chile no culmina siquiera la educación media en este país. En ese mismo sentido, es importante agregar que solo el 44% de la población con discapacidad está económicamente activa. Y cuando me refiero a que está económicamente activa, significa que está con trabajo o busca trabajo. Ni siquiera tiene empleo en ese proceso. Y el salario promedio de la persona con discapacidad es 234.000 pesos, es decir, por debajo del sueldo mínimo existente hoy. Y a ese dato, ojo, hay que considerarle que la pensión básica de invalidez es de 209.000 pesos. Es decir, que ese salario mínimo incorpora la pensión básica de invalidez. Es decir, que muchas veces el trabajo, remunerado o no, les reporta un ingreso de cerca de 34.000 pesos a la persona con discapacidad. Dado esto, nosotros queremos incorporar una norma que cautele los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que también está impulsada en una iniciativa popular de norma, que aprovecho de mencionar, que es la iniciativa popular de norma 2911 de las personas con discapacidad, que plantea 5 ejes fundamentales. El primero de ellos es la capacidad jurídica. ¿A qué me refiero con capacidad jurídica? Que es básicamente la eliminación de la interdicción en Chile. En la Constitución actual se permite la interdicción por motivos de discapacidad, que es básicamente, dado que tengo 10 minutos, no lo voy a explicar, la muerte civil de la persona y la inhabilidad para ejercer contrato y ese tipo de cuestiones. Y eso, sin duda, va contra la consagración de la Convención Internacional de los Derechos Fundamentales de la Persona con Discapacidad, Convención Internacional ratificada por el Estado de Chile en 2008. Y pese a eso, la interdicción es una figura legal perteneciente a la Constitución vigente hoy en día. El segundo elemento es la accesibilidad universal. Cuando me refiero a accesibilidad universal, no me refiero solo a accesibilidad física, rampas o espacios adecuados, sino también acceso a la información,
a los espacios educativos, a los espacios sexuales, reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Vida independiente. Vida independiente es un tercer eje entonces, y es simple y sencillamente que las personas con discapacidad tengamos derecho a gestionar nuestro propio proyecto de vida. La precariedad de las personas con discapacidad en este país es tal que día a día tenemos que luchar por poder gestionar nuestro propio proyecto de vida, cómo queremos vivir, con quién y con qué tipo de apoyo. Hoy en día el Estado de Chile no garantiza eso y creemos que es una dignidad mínima poder garantizarlo hoy en esta oportunidad histórica de consagrar una nueva constitución. El cuarto elemento y fundamental para el movimiento de personas con discapacidad en este país es consagrar la participación política de las personas con discapacidad. Como yo le he mencionado, hay una desigualdad estructural de las personas con discapacidad a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Y es por eso que la única forma de poder equiparar un poco la cancha es que haya una representación política de las personas con discapacidad. Un elemento fundamental cuando hablamos de representación política es que la representación política tiene que ser un espejo de la sociedad cuando hablamos de mecanismos de representación. Y, como les planteé, cerca de 3 millones de personas con discapacidad están en este país hoy. Y si esas 3 millones de personas con discapacidad no están representadas en los organismos de representación popular, evidentemente falta un sector de la población que no está siendo visibilizado. El quinto elemento es el reconocimiento de la lengua de señas. El reconocimiento de la lengua de señas tiene que ver con que las personas sordas sean reconocidas y la lengua de señas sea reconocida como su lengua materna. Y eso quiere decir que en cada uno de los espacios sociales esté vigente la posibilidad de que las personas sordas se comuniquen en su lengua materna. Eso quiere decir que cuando una persona sorda va a dar a luz a su pequeño, haya alguien que pueda interactuar con el médico mediante el uso de lengua de señas. Que las personas sordas puedan ir a un colegio convencional y se les garantice la educación a través del intérprete de lengua de señas. Es una cuestión fundamental, ¿no? Pero hoy en día no está garantizado en el Estado de Chile. Y sumado a eso, tenemos que agregar los medios aumentativos de comunicación. También deben estar garantizados por el Estado de Chile. Y eso significa los pictogramas y cualquier otro medio alternativo de comunicación. Esto no es... 8 minutos, le quedan 8 minutos. Esto no es inventar la rueda. Es básicamente garantizar la participación de las personas con discapacidad y consagrar la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que está consagrada por el Estado de Chile. Como les dije, como me quedan 2 minutos, voy a adelantar. Países como la Constitución Española, en su artículo 49, o la Constitución canadiense, consagran explícitamente los derechos de las personas con discapacidad. Para cerrar, me parece fundamental mencionar que es clave transitar desde un modelo caritativo, individualista, que plantea la discapacidad como una cuestión patológica de enfermedad a una cuestión de exclusión social histórica por parte del Estado de Chile, en el cual la discapacidad sería entonces producto de la exclusión sistemática que han tenido las personas que tienen algún tipo de deficiencia, ya sea física, cognitiva, sensorial, etc. Y esa exclusión no ha sido producto, de nuevo, de su deficiencia biológica, sino como el Estado ha sistemáticamente excluido y segregado a la diferencia. Muchas gracias.